Hola, en esta clase y la siguiente vamos a estudiar la gran epístola de Pablo a los romanos. A lo largo de la historia de la Iglesia, el libro de Romanos se ha conocido como uno de los libros bíblicos más importantes y espero que nuestro estudio sea de bendición para cada estudiante. Okay, como siempre, vamos a comenzar con el contexto histórico. No sabemos mucho sobre la iglesia en Roma y su historia, pero aquí son algunas cosas que sabemos. Sabemos que no fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo indica en Romanos 1 que nunca había visitado a Roma. Tampoco fue fundada por el apóstol Pedro, aunque históricamente algunos han dicho que sí fue fundada por Pedro. Sabemos que Pedro no llegó a Roma hasta los años 60, mucho más después de que la iglesia fue fundada. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia? Bueno, no sabemos, pero es posible que la iglesia fue fundada por personas de Roma que había estado en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés en Hechos 2. Hechos 2 nos indica que había gente de Roma en la ciudad de Jerusalén cuando Pedro predicó el Evangelio. Entonces es posible que algunas de esas personas se convirtieron a Cristo y regresaron a Roma y predicaron el Evangelio, compartieron su nueva fe y fundaron la iglesia. ¿Qué más sabemos de la iglesia en Roma? Bueno, sabemos que es una iglesia mixta con judíos y gentiles, aunque la mayoría de la gente son gentiles. Eso es lo que implica el libro de Romanos. Además, Romanos 16 indica que la iglesia se formó por diferentes congregaciones que se reunieron en casa. Es algo interesante que la iglesia en Roma consiste de varias congregaciones en casa. Además, sabemos que es una iglesia diversa. Algunos nombres que Pablo menciona en capítulo 16 son nombres de esclavos. Entonces es una iglesia mixta y una iglesia diversa. Bien, ¿qué sabemos acerca de la ocasión de la carta? Bueno, al final de su tercer viaje misionero, aproximadamente en 56 o 57 después de Cristo, Pablo pasa 3 meses en la ciudad de Corinto, en la provincia de Acaya. Y durante este tiempo Pablo escribió su carta a los romanos. Pablo nos da bastante información acerca de la carta y la ocasión en capítulo 15, versículos 17 al 33, donde Pablo reflexiona sobre su ministerio y sus planes futuros. Les voy a pedir que tomen un momento para pausar este video y para leer versículos 17 al 33 de capítulo 15. ¿Ok? En versículos 17 al 33 de capítulo 15, otra vez Pablo da mucha información. Pablo indica que está en una transición en su ministerio. Dice que ha predicado el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Entonces aquí desde Jerusalén, lo pueden ver en el mapa, hasta Ilírico, que está aquí al norte de Macedonia. Y ahora Pablo quiere predicar el Evangelio en nuevas regiones donde Jesús no se ha conocido. Entonces su plan es ir a España. Y en el pequeño mapa aquí abajo pueden ver Roma, Jerusalén, Italia. Y aquí pueden ver a España. Entonces su deseo es ir a España para predicar el Evangelio. Otra vez para predicar a gente que no había conocido de Jesucristo. Pero Pablo dice que quiere visitar a Roma en camino a España y quiere que la iglesia le ayude en su misión. La Reina Valera dice en versículo 24, para ser encaminado allá por vosotros. Pero antes de ir a España y Roma, Pablo dice que va a Jerusalén para entregar a la iglesia la ofrenda que ha tomado en Macedonia y Acaya. Entonces, cuando Pablo escribe su carta aquí en Acaya,
durante los últimos 3 meses de su tercer viaje misionero, tiene 3 destinos en sus planes de viaje. Primero quiere ir a Jerusalén para entregar la ofrenda. Luego quiere ir a Italia y a Roma. En el pequeño mapa está aquí. Y luego quiere ir a España para predicar el Evangelio como un misionero pionero. Okay, ¿qué es el propósito de la carta? ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Bueno, ese contexto histórico nos da una idea de lo que Pablo tenía como su propósito. Romanos es una carta ocasional, es decir, que fue escrita, como todas las cartas del Nuevo Testamento, a una situación particular, una ocasión específica. En otras palabras, Romanos no es un tratado teológico, no es una teología sistemática. Okay. El punto es que Romanos sí es una carta ocasional y personal. Bueno, Pablo dice que quiere ir a España y quiere pasar por Roma y recibir ayuda de los hermanos en Roma. Entonces, un propósito de la carta es introducirse a la iglesia en Roma y preparar la iglesia para su visita. Es parte de su propósito, es uno de los propósitos. Además, en capítulo 14, Pablo indica que existen varios problemas en la iglesia. Específicamente, existe una división entre los cristianos judíos y gentiles. Esta división tiene que ver con diferencias de opinión sobre algunas prácticas judías conectadas con la ley de Moisés, como días de fiesta y comida. Entonces Pablo quiere arreglar ese problema, quiere promover la unidad de la iglesia, probablemente como parte de su plan de recibir apoyo de la iglesia. Si esa iglesia va a apoyar a Pablo en su misión, tiene que ser una iglesia unida. Debido a la situación en Roma, entonces Pablo quiere explicar a los romanos y especialmente a los judíos en Roma la esencia de su mensaje. Entonces podemos resumir el mensaje y temas principales de Romanos así. Okay, primero, el mensaje tiene que ver con el plan de Dios para la salvación, el plan de salvación. Para lograr sus propósitos que acabo de mencionar, Pablo les da una explicación extensa del Evangelio y el plan de Dios de traer salvación a todas las naciones. Además, Pablo enfatiza la solidaridad de la raza humana. Una gran parte del mensaje de Romanos es demostrar la unidad de toda la raza humana, que todos son pecadores, que todos están, judíos y gentiles, en la misma condición, la misma posición delante de Dios y necesitan el mismo mensaje, el mismo evangelio. Además, Pablo quiere promover, como ya mencioné, la unidad de la iglesia. Como aplicación de su mensaje teológico, Pablo enfatiza que todos, judíos y gentiles, en la iglesia están en la misma posición delante de Dios y por eso deben vivir en unidad. Ese mensaje teológico debe resultar en respeto mutuo, unidad y amor en la iglesia. Otro énfasis de Pablo es el Antiguo Testamento. Pablo explica de una manera muy cuidadosa cómo el mensaje del Evangelio que él predica se basa en la revelación del Antiguo Testamento. Es interesante que en Romanos tenemos más citas directas del Antiguo Testamento que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En Romanos tenemos 58 citas directas del Antiguo Testamento. Mateo tiene 45 y Hebreos tiene 42. ¿Okay? ¿Por qué tanta énfasis en el Antiguo Testamento? Porque es importante para Pablo demostrar que su mensaje tiene su base en el Antiguo Testamento, que no es algo nuevo que él ha inventado. Y finalmente,
El tema del libro es el Evangelio. Todo el mensaje de Romanos gira alrededor del mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y cómo se aplica el Evangelio a la vida de la iglesia. Finalmente, quiero notar la estructura de la epístola. Y esta estructura viene del comentario sobre Romanos por Douglas Moo. Okay, me gusta mucho este bosquejo. Okay, podemos ver que Romanos tiene en capítulo 1, versículos 1 al 17, una introducción y tiene una conclusión extendida, capítulo 15, versículo 14 hasta capítulo 16. Pero el cuerpo del libro consiste de 4 secciones principales. Y podemos verlo así, ¿okay? Capítulos 1 al 4, capítulos 5 al 8, capítulos 9 al 11 y capítulos 12 al 15. Entonces, en capítulos 1 al 4 tenemos el corazón del Evangelio, que es la justificación por la fe. En capítulos 5 al 8 tenemos la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. En capítulos 9 al 11 tenemos la defensa del Evangelio. Y aquí Pablo habla del problema de Israel, la relación entre Israel y los planes de Dios para esa nación y sus planes para los gentiles. Y finalmente, como aplicación, capítulos 12 al 15, el poder transformador del Evangelio, la conducta del cristiano. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con nuestra exposición de Romanos, comenzando con la introducción en capítulo 1. La introducción de Romanos se divide en 3 partes. Primero tenemos un saludo, y aquí Pablo introduce a sí mismo y su mensaje y su evangelio. Pablo dice que él ha sido apartado para predicar el evangelio, que ese evangelio es acerca de Jesucristo. Ese evangelio fue prometido por medio de los profetas del Antiguo Testamento. El mensaje de Jesucristo tiene que ver con su identidad como hijo de David e hijo de Dios. Y el propósito de predicar este mensaje es lo que Pablo llama la obediencia a la fe. En otras palabras, el propósito de predicar el evangelio es la obediencia, que todas las naciones se someten a la autoría del Rey Jesús, del Mesías, que es el Hijo de David y el Hijo de Dios. La segunda sección de la introducción es acción de gracias y oración. Y Pablo aquí menciona su deseo de visitarlos. Como todas las cartas, después del saludo tenemos un agradecimiento, una acción de gracias y una oración. Y el enfoque de esa acción de gracias y oración es el deseo de Pablo de visitarlos. Y finalmente, en versículos 16 y 17 tenemos la introducción al tema del libro, otra vez, que es el Evangelio. En versículos 16 y 17 Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Rápidamente, 3 puntos aquí, que realmente resumen el mensaje de capítulos 1 al 4. Primero, Pablo indica que en el Evangelio se encuentra el poder de Dios para salvar las naciones. Entonces, este mensaje que él predica es un mensaje poderoso, es un eco de lo que Pablo había dicho en 1 Corintios 1, cuando habló del Evangelio y dijo que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pablo ve su mensaje como un mensaje poderoso.
También, Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo dijo, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Entonces, cuando Pablo predica, reconoce que el poder de su mensaje viene del mensaje mismo. No es por su poder retórica de Pablo mismo, ¿okay? No es por su carisma personal o su habilidad de convencer a la gente. No, el poder del Evangelio para salvar viene del mensaje mismo. Bueno, ¿por qué es un mensaje tan poderoso? Bueno, porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Y es un tema bastante importante en el libro de Romanos. La justicia de Dios es específicamente en Romanos su actividad justa de poner a pecadores en relación correcta consigo mismo, dándoles una justicia que no es suya, no es de ellos, sino que es de Él mismo. Entonces, así podemos entender el tema de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la actividad de Dios de poner a pecadores en relación correcta con sí mismo. La justificación tiene que ver con el acto de Dios de declarar a pecadores justos delante de Él. Y en los siguientes capítulos, Pablo va a explicar esa justificación con mucho más detalle. Y número 3, Pablo indica que esta justicia de Dios se recibe por fe, que cualquier persona que cree en Jesucristo recibe la justicia salvadora de Dios. Es por fe de principio a fin, o como dice la Reina Valera, por fe y para fe. Significa que es completamente por fin y por nada más. Entonces la salvación por la fe, es decir, no por la ley, fue testificada por el profeta Habacuc. El justo por la fe vivirá. Muy bien, comencemos con la primera sección principal, el corazón del Evangelio, la justificación por la fe, capítulo 1, versículo 18 hasta 4:25. Ahora, Pablo termina la introducción en versículos 16 y 17 con una introducción al Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, y dice que ese Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Pueden ver en la tabla, la primera columna, las buenas noticias. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora es interesante que después del versículo 17, Pablo no sigue hablando de las buenas noticias, sino de las malas noticias. Mira lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Entonces ahora está hablando de la revelación de otra cosa, de la ira de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y su enseñanza sobre esas malas noticias, sobre la revelación de la ira de Dios, sigue hasta capítulo 3, versículo 20. Y Pablo no regresa al tema de la revelación de la justicia de Dios hasta capítulo 3, versículo 21, donde dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios, otra vez regresando al tema de 1:17. La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Muy bien, vamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué habla Pablo de las malas noticias? ¿Por qué toma casi 3 capítulos, 2 capítulos y medio, hablando de las malas noticias antes de exponer las buenas noticias, antes de regresar al tema de la revelación de la justicia de Dios? Bueno, es porque realmente no podemos entender las buenas noticias hasta entender las malas noticias. Vamos a decir que recibo una llamada telefónica por mi esposa y yo digo, sí, mi amor, ¿qué pasó? Y luego ella me dice,
Aarón, te tengo buenas noticias. ¿Qué, mi amor? Bueno, los bomberos llegaron a nuestra casa. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo son buenas noticias? Y luego ella dice, bueno, es porque nuestra casa está encendida. Hay un fuego. Y ahora ya entiendo por qué son buenas noticias. Las buenas noticias son buenas noticias si existen malas noticias. Y solo puedo entender las buenas noticias del Evangelio si primero entiendo la mala noticia, que es las noticias acerca de nuestra condición como seres humanos pecadores. Entonces vamos a exponer esta primera subsección de Romanos 1 al 4, que es Romanos 1:18 a 3:20. En esta sección Pablo enseña que todos los judíos como los gentiles están bajo la condenación de Dios. Esas son las malas noticias. Entonces podemos dividir esta sección en tres partes. Capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo enseña que los gentiles están bajo la condenación de Dios. En capítulo 2, 1 al 3, 8, Pablo enseña que los judíos están bajo la condenación de Dios. Y en 3, 9 al 20, Pablo enseña que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo la condenación de Dios. Entonces, primero, 1:18 al 32, los gentiles están bajo la condenación de Dios. Versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Quiero destacar varias partes importantes de el argumento de esta sección. Okay, varios puntos aquí. Primero, Pablo enseña que todos tienen un conocimiento de Dios porque Dios se lo ha revelado. Varios versículos aquí. 1:19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. 1:20. Las cualidades invisibles de Dios, Pablo dice, se perciben claramente. 1:21, a pesar de haber conocido. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Cada uno de esos versículos indica que los seres humanos, los gentiles, tienen un conocimiento de Dios. Además, Pablo enseña que ellos tienen ese conocimiento de Dios y que ese conocimiento implica que Él existe y que es soberano. Entonces, ¿qué es lo que saben acerca de Dios? Bueno, porque desde la creación del mundo, versículo 20 dice, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina. Entonces, todos entienden que Dios existe y que Él es soberano, que Él tiene eterno poder. Además, Pablo enseña que este conocimiento viene por medio de la revelación natural, es decir, el mundo creado, y por lo tanto nadie tiene excusa. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que todos tienen ese conocimiento de Dios? Otra vez, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente como a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, nadie tiene excusa porque todos tienen ese conocimiento de Dios. Pero Pablo dice, inciso D, todos, sin excepción, han rechazado esa revelación. Varios versículos aquí. Pablo dice, versículo 18, que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su maldad obstruyen. Esa palabra significa reprimen, detienen, restringen, ignoran esa verdad. Tienen esa verdad, esa revelación de Dios, pero la ignoran, la obstruyen. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Versículo 23. ¿Qué hicieron con esa verdad? Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos, de los reptiles. Entonces no han recibido, no han usado bien la revelación que han recibido. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Versículo 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solamente no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, aunque todos sin excepción tienen la revelación de Dios, de su eterno poder, su deidad, aunque tienen esa revelación por medio de la revelación natural, ¿okay? Todos han rechazado esa verdad y por lo tanto, inciso E, Pablo dice que todos se quedan bajo la ira, la condenación de Dios. La expresión actual de esa ira de Dios es que Dios los ha entregado a las consecuencias naturales de su propia rebelión y pecaminosidad. Por eso Pablo dice que la ira de Dios viene revelándose, es un verbo presente. Por eso Pablo dice, versículo 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Versículo 26, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Él, o sea Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces el punto es que todos los gentiles, todo el mundo gentil está bajo la condenación de Dios. Okay, eso es el argumento de 1:18 al 32. Ahora, casi podemos escuchar a los gentiles diciendo, así es, así son los gentiles, son pecadores, son condenados. O sea, predícalo, Pablo. Pero luego en capítulo 2, Pablo gira y dirige su mensaje a los judíos. Y en capítulo 2, él dice que los judíos también están bajo la condenación de Dios. Okay. Podemos resumir el argumento de 2:1 al 3:8 así. Okay. Primero, Pablo indica o demuestra que los judíos, como los gentiles, no tienen excusa. O sea, es lo que había dicho de los gentiles, no tienen excusa. Pero tampoco los judíos tienen excusa. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se basa en la verdad y ellos cometen los mismos pecados que los gentiles. Y es el punto de versículos 1 al 3. Por lo tanto, no tienes excusa tú. ¿A quién está hablando? Está hablando a los judíos. No tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar el juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que aquellos? Versículo 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira cuando Dios revela su justo juicio. Otra vez, los judíos, igual como los gentiles, están bajo la condenación de Dios. Además, Pablo dice, inciso 2, que Dios es un juez imparcial y juzgará a cada persona de acuerdo con sus obras. Dios no tiene preferencia entre judíos y gentiles. Su justicia es imparcial. Versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Entonces, los judíos también están bajo la condenación. Inciso 3.
En la segunda mitad del capítulo, Pablo centra su argumento en dos cosas que los judíos usan para apoyarse: la ley y la circuncisión. ¿Okay? Y Pablo demuestra que ninguno de los dos puede protegerlos de la ira de Dios. Entonces, en versículos 17 al 24, Pablo menciona la ley. Habla de las limitaciones de la ley. Y dice que la simple posesión de la ley no garantiza la exención del juicio de Dios porque los judíos han transgredido la ley. Entonces, solo tener la ley, ¿okay?, como una posesión no me protege de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque lo que importa para Dios es una obediencia perfecta. Versículo 17 dice: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Versículo 24, así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y el punto de Pablo es la mera posesión de la ley no nos protege de la ira de Dios. Segundo, Pablo menciona en versículos 25 al 29 las limitaciones de la circuncisión. La circuncisión tampoco nos protege de la ira de Dios porque la circuncisión verdadera es la del corazón. Entonces, en versículos 25 y 6, Pablo dice: la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Entonces Pablo dice, la posesión de la circuncisión no es lo que importa. Versículo 28, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío es el interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Entonces Pablo demuestra que también los judíos están bajo la condenación de Dios. En versículos 9 al 20 de capítulo 3, Pablo nos lleva a su conclusión, que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo la condenación de Dios. Y es el punto de estos versículos famosos. ¿A qué conclusión llegamos? Dice Pablo en versículo 9. ¿Okay? ¿Cuál es la conclusión de todo el argumento? Desde capítulo 1, versículo 18. ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado, 2 capítulos y medio, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Bajo el pecado significa bajo el poder y el dominio del pecado. Versículo 10. Así está escrito. Y notan cuántas veces Pablo niega que alguien puede ser bueno. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 18, no hay temor delante de sus ojos. Entonces esta es la conclusión, todos están bajo la condenación de Dios. Versículos 19 y 20 dicen, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La conclusión es que todos son pecadores, entonces todos son condenados y ninguna persona es capaz, por obedecer la ley, hacerse justo a sí mismo.
Entonces necesitamos ¿qué? Esas son las malas noticias. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos las buenas noticias. Necesitamos la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Entonces, en estos capítulos, Pablo nos ha preparado para la revelación de la justicia de Dios en 3:21. Así que, en 3:21 al 31, Pablo enseña que tanto los gentiles como los judíos son justificados por la fe y no por las obras. Si todos están en la misma condición, todos necesitan la misma salvación. Y es el argumento de esta sección. Primero, inciso A, la revelación de la justicia de Dios, versículos 21 al 26. En este pasaje, Pablo regresa al tema que había introducido en 1:17. Y el tema de estos versículos es la justicia de Dios. La palabra justicia se usa 4 veces en este pasaje. El verbo justificar se usa 2 veces y el adjetivo justo se usa 1 vez. Obviamente, el enfoque de su mensaje en estos versículos es la justicia de Dios. Y creo, hermanos, que más que cualquier otro pasaje bíblico, Romanos 3:21 al 26, explica la dinámica de la obra de Dios de justificar a los gentiles y a los judíos, los pecadores. En otras palabras, este pasaje es la revelación más completa del Evangelio que se encuentra en toda la Biblia. Vamos a leer juntos estos versículos. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Hay varios puntos aquí que quiero destacar. Primero, en esta época, Pablo dice, Dios ha revelado una justicia, dice versículo 21, aparte de la ley. Es una justicia que es la respuesta de Dios a la revelación de la ira de Dios. Sin embargo, esta justicia, Pablo dice, fue prevista por la ley y los profetas. Entonces, es una justicia que viene aparte de la ley, pero no es que va contra la ley. Fue prevista por la ley y los profetas. Además, Pablo indica que esta justicia viene por medio de la fe para todos que creen en Jesucristo. Versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Y eso que Pablo había dicho en capítulo 1:17, que es por fe y para fe, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pablo está confirmando lo que ya había dicho en capítulo 1. Además, Pablo enseña que la justicia viene a todos sin distinción. ¿Por qué sin distinción? Bueno, porque todos pecaron y así están en la misma condición. Comenzamos la clase diciendo que un punto de Romanos es demostrar la solidaridad de la raza humana. Todos están en la misma condición. Entonces, ¿qué es el punto? Que todos necesitan la misma salvación. Quiero notar la lógica de versículo 22b y 23. En 22 dice, porque no hay distinción. ¿Por cuánto? ¿Por qué?
¿Ok? ¿Por qué no hay distinción? Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Su punto es que debido al pecado universal, que es el punto de 1.18 al 3.20, debido a esa pecaminosidad universal, todos tienen que ser salvos de la misma manera, por medio de la fe en Jesucristo. Inciso E. Esta salvación viene gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es lo que Dios hace por nosotros, lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Okay? La gracia de Dios es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué es lo que no podemos hacer por nosotros mismos? Bueno, no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos salvarnos. Entonces, la obra de salvación es una obra gratis. Dios nos justifica, Pablo dice, gratuitamente. No contribuimos nada a nuestra justificación, sino que es por una redención. Y la palabra redención se refiere a librar a un esclavo, la libertad de la esclavitud. Entonces Pablo había dicho antes que estamos bajo la ley, bajo el dominio, el poder de la ley. Por medio de la cruz de Jesucristo, Dios nos está librando de ese dominio, de esa esclavitud. Además, versículo 25, muy importante, Pablo dice que Dios puso a Jesús como una propiciación. ¿Qué significa propiciación? Bueno, una propiciación es un sacrificio que quita la ira de Dios. Es un sacrificio que es como un sustituto para nosotros, que involucra la muerte violenta y sangrienta del sacrificio. Un sacrificio que satisface las demandas justas de Dios y así quita su ira del pecador. Entonces Dios tomó la iniciativa para poner a Jesucristo como una propiciación, un sacrificio que quita su propia ira. Y esas son buenas noticias porque comenzando en capítulo 1, versículo 18, Pablo ha hablado de la revelación de la ira de Dios. Y aquí Pablo nos dice que Dios mismo puso a Jesús como un sacrificio para quitar su propia ira. Siguiente punto, la obra redentora de Jesús demuestra la justicia de Dios, porque en los tiempos pasados Dios en su gracia y tolerancia pasó por alto los pecados de su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios con los pecados de hombres como Moisés y Abraham, etcétera? Bueno, sabemos del libro de Hebreos 10:4, que los sacrificios no pudieron quitar los pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios durante toda la época del Antiguo Testamento? Bueno, en su gracia pasó por alto esos pecados. Pero la verdad, Dios no puede seguir pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. No puede hacerlo para siempre. En un momento Dios tiene que juzgar el pecado. Y es lo que pasó en la cruz. Después de siglos de pasar por alto los pecados de los hombres que Él había justificado, hombres otra vez como Moisés y Abraham y Josué y David y Daniel, después de siglos de pasar por alto sus pecados en la cruz, Dios dejó que su ira cayera sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, había un dilema. El dilema era que Dios, por un lado, quiere justificar a los pecadores, pero por el otro lado, Dios tiene que mantener su justicia y un Dios justo no puede ignorar el pecado. Entonces, inciso H, la muerte de Jesús resuelve el gran dilema de la salvación. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar a los pecadores? Y el sacrificio de Jesús deja que Dios sea justo por castigar a los pecados y que Él también sea misericordioso justificando al pecador. Y esas son las buenas noticias.
Okay, Pablo sigue en versículos 27 al 31, hablando como forma de resumen, hablando de la importancia de la justificación. Y en estos versículos, Pablo argumenta que la salvación por la fe excluye la jactancia. Dice que excluye la salvación por las obras. Y dice que implica que la salvación es para todos. Abre la puerta a la inclusión de los gentiles. Otra vez, si todos están en la misma condición, si todos necesitan la misma salvación, si todos son justificados por la fe, eso implica que todos tienen el mismo acceso a Dios. El terreno al pie de la cruz es plano, es el mismo nivel para todos. Y eso es porque se llama las buenas noticias, que todos pueden ser salvos, pueden ser justificados por la fe. Muy bien, esto nos lleva a capítulo 4. En capítulo 4, Pablo enseña que Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. Ya hemos visto que en Romanos Pablo toma mucho tiempo apoyando sus conclusiones con el Antiguo Testamento. Entonces, después de tres capítulos de hablar de la revelación de la ira y la revelación de la justicia de Dios, Pablo va al Antiguo Testamento en capítulo 4 para demostrar que la salvación siempre ha sido por la fe. En otras palabras, algunas personas han dicho, bueno, en el Antiguo Testamento fueron salvos por las obras y en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe, pero no es así. En capítulo 4, Pablo enseña que desde el principio la salvación y la justificación ha sido por la fe. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Pablo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí Pablo está citando Génesis 15, versículo 6. ¿Cómo fue justificado Abraham? Fue justificado por la fe. Y algunos argumentos importantes aquí. Pablo indica que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, en versículos 9 al 11. En otras palabras, en su vida, Abraham fue justificado en Génesis 15, pero no fue circuncidado hasta unos años después en capítulo 17. Y el argumento de Pablo es claramente no fue circuncidado o salvo o justificado por la circuncisión, porque la circuncisión ocurrió después de su justificación. Además, Pablo argumenta que Abraham entonces es el padre de todos que creen en Jesús. Pablo dice, como dice en otros libros como Gálatas capítulo 3, Pablo dice aquí que si Abraham fue justificado por la fe, entonces todos que creen como Abraham creó, todos que creen como él creó, son hijos de Abraham. Versículo 11, por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12. También es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creó cuando todavía era incircunciso. Y eso nos acuerda de capítulo 2, cuando Pablo dice que el judío verdadero es el que tiene la circuncisión del corazón. Y aquí Pablo está diciendo eso aplica a todos, a los incircuncisos, o sea, a los gentiles, y a los circuncidados, los judíos. Todos que son justificados por la fe son hijos de Abraham. Entonces Pablo indica que las promesas de Dios a Abraham se cumplen en la salvación de las naciones. Y es interesante con lo que Pablo hace aquí. Él cita en este pasaje, versículos 16 al 18, cita dos pasajes de la vida de Abraham, de Génesis. Uno dice que Pablo dice a Abraham
te he confirmado como padre de muchas naciones. Y luego en versículo 18, Dios dice a Abraham, así de numerosa será tu descendencia, cuando le enseñó las estrellas del cielo, la arena del mar. Dios le dice a Abraham, así será su descendencia. Bueno, ¿cómo se cumplen esas promesas? ¿Qué es el cumplimiento de la promesa de que Abraham será padre de una multitud de naciones? ¿Cómo se cumple la promesa de que Abraham tendrá una descendencia innumerable? Pablo dice que eso se cumple por la salvación de los gentiles. La inclusión de los gentiles en la familia de Abraham es el resultado de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es el punto? Pablo está hablando a las iglesias en Roma, a los creyentes en Roma, y Pablo dice, todos de ustedes están en el mismo nivel, todos de ustedes están en la misma condición. Primero, todos son pecadores. Todos por su pecado merecen el juicio de Dios. Pero todos son justificados por la fe. Y por la fe todos han sido hechos hijos de Abraham. Están en la misma posición delante de Dios. Muy bien, así concluimos la primera sección principal de la carta de Pablo a los romanos. Y en la siguiente clase vamos a seguir con capítulo 5. Que Dios los bendiga.